Muy buenas tardes a todos, reciban un cordial saludo desde la Azucena Uninorte. El día de hoy estaremos compartiendo una nueva videoconferencia sobre fisioterapia respiratoria a cargo del profesor licenciado Martín Inmediato Getty, quien es coordinador de investigación y extensión universitaria de la carrera de fisioterapia y kinesiología de la Universidad del Norte, posgraduado en terapia cardiorrespiratoria por la Universidad del Nordeste de Argentina, especialista en didáctica superior por la Universidad Autónoma del Paraguay, especialista en educación con énfasis en gestión educativa, docente universitario, fisioterapeuta de la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos del Sanatorio San Lucas, magíster en fisioterapia por la Universidad del Norte y actual presidente de la Asociación de Kinesiólogos y Fisioterapeutas del Paraguay. Agradeciendo una vez más la presencia de cada uno de ustedes, damos inicio a esta videoconferencia de la tarde de hoy, así que adelante, licenciado, estamos con usted. Buenas a todos, ¿cómo están? Soy Martín Mediato, kinesiólogo, fisioterapeuta, egresado de la Universidad del Norte. El día de hoy, gracias a la invitación de Azucena Uninorte, voy a presentar un poco sobre lo que es la fisioterapia respiratoria en el contexto actual, contexto del COVID-19. Voy a estar presentando cuáles son las principales fases de intervención del kinesiólogo fisioterapeuta con pacientes con esta patología. Vamos a mostrar cuál es la evidencia actual en cuanto a los diferentes campos de actuación que podemos tener al momento de trabajar y de atender a un paciente con COVID. Asimismo, vamos a estar verificando los elementos de actuación y los mecanismos de protección recomendados según la evidencia y según paneles de expertos. Tenemos que recordar, ¿verdad? Perdón, de que sí, todo lo que es COVID es nuevo, por ende no existen guías, o mejor dicho, existen pocas guías que han estandarizado una intervención en pacientes con COVID. Lo que más existen son revisiones de expertos o paneles de expertos quienes orientan al tratamiento. Inicialmente el COVID se lo trató como un tipo de neumonía atípica, ¿sí? Que no deja de serlo actualmente. Hoy en día hablamos más bien de una condición como el síndrome de distrés respiratorio agudo y que se está asociando mucho a coagulopatías. Es interesante ver la cantidad de estudios que suscitan en función a lo que es o lo que son los posibles daños desde el punto de vista neurológico. La gente de Italia está haciendo muchísimos trabajos en función a eso, hablando justamente de las posibles consecuencias neurológicas de la infección por COVID. El estudio se llama justamente NeuroCovid y ha recopilado información bastante interesante, una propuesta un poco más allá de lo que se está viendo actualmente. Es muy interesante interpretar y entender de que estamos viendo los primeros escenarios, las grandes primeras catástrofes asociadas a esta pandemia, pero aún no estamos viendo lo que puede llegar a venir. Entonces, considerando las tres fases principales, un síndrome de distrés respiratorio, la fase exudativa, la proliferativa y la fibronítica, o la fibrótica, pues la fibrótica probablemente va a determinar un estadio de un daño pulmonar crónico en pacientes. O sea que de un tiempo a esta parte la fisioterapia respiratoria va a tener de nuevo la gran responsabilidad de ser partícipe en los procesos de contención y rehabilitación asociados a la infección por COVID. Entonces, dentro de lo que son las intervenciones de fisioterapia en pacientes con COVID, siempre tenemos que saber que como es un tema nuevo, bueno, hay mucha evidencia que realmente necesita mayor contraste, mayor análisis, mayor interpretación. La palabra correcta sería anunciar que es una escasa evidencia científica porque está todo supeditado a lo que estaba mencionando como paneles de expertos. En este sentido, hay varias técnicas de fisioterapia respiratoria que pueden o no aplicarse en diferentes escenarios de pacientes con COVID. Es importante conocer cuál es la intervención. ¿Sí? La premisa que tocamos al principio de la charla y que la vamos a tocar durante el desarrollo de la misma es justamente no provocar ningún tipo o proceso de aerosolización en pacientes
potencialmente con COVID o ya con un diagnóstico de COVID. La aerosolización ha sido responsable en gran medida de altas tasas de contagio a nivel mundial en el personal de blanco. Siempre en el contexto nacional, que estamos entrando en una etapa un poco complicada en este momento, eh, ciertos sectores a nivel de salud pública entraron ya en alerta roja y muchas revisiones hablan de lo que es la ventilación mecánica no invasiva y la utilidad de la ventilación mecánica no invasiva en los pacientes con COVID. Como primera línea de intervención, pues todo elemento de alto flujo, oxigenoterapia de alto flujo y BNI no están indicados inicialmente. Ahora, el cuestionamiento detrás del cuestionamiento, ¿verdad? Está en que si nosotros analizamos qué ocurriría si en algún país nos quedamos sin ventiladores mecánicos, no podemos usar los BNI como contención o si podemos usar lo que tenemos que tener de consideración. Por eso vamos a ver hoy un poquito una teoría un poco, entre comillas, para algunos países extrema, pero que en algunos países se puede llegar a cumplir. ¿Sí? Bien, dentro de lo que es la fisioterapia respiratoria, que se define como el arte y la ciencia del abordaje de patologías respiratorias para la reintegración y rehabilitación del individuo, considerando siempre el componente del modelo biopsicosocial, que es el que tiene mayor aceptación hasta el momento, dentro de lo que es la fisioterapia respiratoria y las principales características, signos y síntomas del paciente con COVID, pues se establecen objetivos generales de abordaje de fisioterapia respiratoria, la cual inicialmente es mejorar la sensación de disnea, reducir potencialmente las complicaciones, preservar en la medida de las posibilidades la función pulmonar, prevenir y mejorar la disfunción y, en posible, resolver o mantener ciertos grados de actividad de vida diaria en pacientes, previniendo una discapacidad y, por sobre todas las cosas, la mejora de la calidad de vida y el control de trastornos de la ansiedad o depresión. El componente biopsicosocial o el modelo biopsicosocial, que muchos de ustedes seguramente ya lo habrán escuchado, lo estarán aplicando inclusive, es probablemente la piedra angular del tratamiento. Las diferentes revisiones que encontré, que voy a presentar, hacen diferencias de fases, ¿verdad? La fase de que el paciente fue detectado o tiene sintomatología similar a la referida por los pacientes por COVID. Entonces iniciamos en la fase de confinamiento. En la fase de confinamiento, lo que inicialmente ocurre es que podemos encontrarnos con pacientes sintomáticos leves o inclusive asintomáticos, que están llevando lo que son las cuarentenas a nivel domiciliario o residencia. Entre paréntesis, acotar que una de las estrategias que se empleó aquí en Paraguay fue justamente la disponibilidad de albergues para pacientes o para viajeros del exterior. Y esto en gran medida sirvió como una medida de contención al inicio de la pandemia en nuestro país. Ahora, el inconveniente que podemos mencionar es que sí, en la fase de confinamiento podríamos tener una intervención, pero la evidencia existente no es aún sostenible ni sustentable, porque aparentemente las técnicas de fisioterapia respiratoria no logran mejorar los síntomas generados por la infección por SARS-CoV-2. Además, hablamos de procesos como fiebre, fatiga generalizada, dolor muscular, tos seca y otras molestias. El manejo de la tos seca, como es justamente una tos no productiva, poco o nada tenemos que hacer nosotros como profesionales de salud. Me refiero siempre a los fisioterapeutas. Ahora, como son síntomas que con ninguna técnica de fisioterapia respiratoria lo voy a poder controlar, pues hay cierta discordancia en cuál sería el beneficio. No obstante, si posteriormente de pasada la fase de confinamiento, suscitado el reposo que tuvo el paciente, sería interesante unos 15 días o más después del inicio de los síntomas, empezar a reactivar
eh, elementos asociados a sus actividades de vida diarias y a la actividad física. Pero eso no solamente va a estar supeditado a un fisioterapeuta respiratorio. Entonces, como eh, particularmente se nos conoce como los manejadores de secreciones o los que controlamos las secreciones, la tos seca es señal de ausencia de secreción. O sea que por más que hagamos drenaje de secreciones, mucho beneficio no vamos a tener. Por más que haga modificación de flujos expirados, aceleración de flujo expirado, por ejemplo, quizás no tenga el beneficio desde el punto de vista fisiológico que estoy buscando, pero además de eso me estoy arriesgando como terapeuta, ya que provoco aerosolización, elemento que tengo que evitar a toda costa. Es interesante considerar también que en la fase de confinamiento, la recomendación por las guías establecidas y por la recomendación de paneles de expertos es limitar la aplicación de fisioterapia respiratoria y de técnicas asociadas a la fisioterapia respiratoria, porque estas pueden provocar más efectos adversos que beneficios, y encima esto podemos encontrar un contrapunto en que apeligramos al profesional sanitario. El profesional sanitario siempre tiene que tener la característica de que ante todo la salud del paciente, pero la protección de la salud de uno mismo. Si uno no puede cuidarse, pues es poco probable que pueda cuidar a otro. Asimismo, existen muchos elementos instrumentales aplicados en fisioterapia respiratoria que tienen una particularidad, una característica bastante particular, en que pueden ser coayudantes, pero su uso tampoco está muy recomendado hasta el momento en la fase de confinamiento, de vuelta a que son elementos de alto riesgo. Cuando hablamos un poco de lo que son las técnicas de modificaciones de patrones ventilatorios, en teoría no tendría que conllevar altos niveles de riesgo, eh, pero la evidencia presentada en función a esto es exageradamente escasa y al tener evidencia escasa, pues lo ideal es no aplicar. Asimismo, nosotros podemos aplicar técnicas de fisioterapia respiratoria o, por ejemplo, la tos dirigida, o podemos aplicar técnicas a distancia, vía plataformas virtuales, vía servicios de telerehabilitación que se están empleando en varios países y que están teniendo resultados bastante interesantes. Ninguno hasta el momento con resultados óptimos, pero sí interesantes que pueden llegar a ser un gran parche en la problemática actual en función a la pandemia. Es interesante también que si estamos trabajando y estamos teniendo a un paciente COVID positivo que esté en fase de confinamiento, pues de igual forma se puede estimular el trabajo aeróbico siempre y cuando tengamos en cuenta elementos de punto de vista semiológicos, como la fiebre o la disnea. La indicación es evitar al máximo el reposo, o mejor dicho, tener un reposo relativo, no absoluto, y hacer que el paciente tenga un movimiento el mayor tiempo posible. En general, en la fase de confinamiento se recomiendan 4 premisas sumamente interesantes. La primera premisa es evitar en lo posible periodos de reposo, de sedestación, de movilidad. Realizar ejercicio físico a diario, obviamente limitado por las variables que mencioné, como la fiebre. Realizar trabajo de coordinación respiratoria con los ejercicios empleados y asegurarnos y, por qué no, favorecer una buena hidratación del paciente. Se nos complica la cosa y vamos a un ingreso hospitalario. Bueno, generalmente todo paciente con COVID que ingresa a un hospital, pues ingresa justamente para una mejor observación e intervención. La valoración de estos pacientes se debe realizar en forma exhaustiva, debe ser individualizada y por sobre todas las cosas tenemos que ser capaces de consensuar si existe o no necesidad de aplicación de fisioterapia respiratoria. La premisa es de vuelta protegernos a nosotros antes, inclusive, que realizar una intervención de alto riesgo. De vuelta, dentro del contexto intrahospitalario, las técnicas de fisioterapia respiratoria de por sí pueden ser provocadoras de aerosoles
de microgotas. Y estas técnicas, las más comunes, son las que trabajan en función a los flujos expiratorios, los que trabajan en función a la presión expiratoria, o trabajos en función al entrenamiento de la musculatura respiratoria. También podemos hablar de un dispositivo que se utiliza mucho en el manejo de secreciones en pacientes neuromusculares, que es el Co-Assist o Inexuflator, ¿sí? Así también como ciertos dispositivos de alta frecuencia, o también, por qué no mencionar, elementos asociados a lo que es el posicionamiento o algún tipo de intervención kinésica pura para inducir respuestas toxígenas o provocar lo que es la expectoración. La característica interesante que se presenta con el SARS-CoV-2 es una neumonía de predominio bilateral generalmente, pero que no se observa una consolidación exudativa. Lo que más se observa es una inflamación del tejido alveolar en ausencia de secreciones. Es más, las bibliografías recomiendan, o sea, mencionan, mejor dicho, que tan solo un 34% del total de pacientes con COVID pueden llegar a generar tos productiva. Cuando existe tos productiva, la intervención del fisioterapeuta debe ser puesta en marcha, porque justamente podemos darle un valor significativo al uso de técnicas de drenaje para mejorar la calidad de vida y la estadía, porque no el confort del paciente, ¿sí? Decir que un fisioterapeuta va a solucionar el problema del COVID es muy irresponsable, pero sí podemos darle un mejor confort, podemos mantener la permeabilidad de vías aéreas y facilitar asimismo el transporte de gases que puede potencialmente, asistir a una mejor recuperación del paciente. Asimismo, es sumamente interesante de que un paciente a nivel intrahospitalario, pues está de más decir que tiene muy poca movilización. El simple hecho de entrar a un hospital que ha internado es un hecho que puede condicionar de sobremanera la recuperación del paciente. Es interesante entonces en el momento inmediato de ingreso establecer una rutina de ejercicio si el paciente es colaborador y se encuentra activo, mencionar a los cuidadores, dar ciertos refuerzos en cuanto a los cambios de cúbito y explicarlo. Vamos a hablar más adelante de cúbito prono, que ante los síndromes de distrés clásicos se puede aplicar y da bastante buenos resultados con el COVID. El COVID, además de una patología respiratoria, parece ser una patología también que afecta la coagulación del sistema, los sistemas de coagulación. Esto podría interpretarse como un problema mucho más complejo de lo que realmente se pensó al principio que era. Actualmente, las revisiones que estuve presentando hablaban de hasta 4 cepas de coronavirus. Hoy en día se mencionaron hasta 8. Un último artículo menciona eso. Entonces, el abordaje no va a variar dependiendo de la cepa, pero sí la agresividad que se pueda presentar como un cuadro clínico en el paciente, ¿sí? Pero el manejo en sí, desde el punto de vista kinésico, no se ve afectado. La monitorización constante de estos pacientes es fundamental para el sostenimiento de las variables hemodinámicas clásicas y asimismo para tener una seguridad durante la intervención kinésica. Ahora, de la fase de hospitalización podemos tener dos escenarios: el periodo de agudización o periodo crítico, donde generalmente el paciente pasa de una sala de internación a la unidad de cuidados intensivos o terapia intensiva, como se llama en los diferentes países, y encontramos justamente de que la mayoría de las técnicas que se aplican en la unidad de cuidados intensivos son muchos de los procedimientos que en forma habitual, junto con el equipo multidisciplinario, los enfermeros, nutricionistas, terapistas, intensivistas, se realizan. Pero el simple hecho de estar en la unidad de cuidados intensivos es un factor de alto riesgo. Estas técnicas que aplicamos son de alto riesgo. Siempre que vamos a hablar de nuestra intervención en terapia, se puede sí cuando empleemos elementos de prudencia y todas las medidas de protección. El EPI debe ser
completo para el fisioterapeuta usar tapabocas de alta tasa de filtrado, ¿verdad? Equipo de protección, barreras de protección, bata, cofia, guantes, ¿sí? Y las famosas antiparras también son muy importantes para el cuidado. Dentro de lo que menciona el riesgo de transmisión vírica, podemos mencionar dos niveles de riesgo, el de bajo riesgo y el de alto riesgo. Los de bajo riesgo están asociados, por ejemplo, a la colocación del tubo de Well, canula de Mayo, la mascarilla facial de oxigenación, pero sí o sí, cuando empleamos la mascarilla facial de oxigenación debe contar un filtro respiratorio, porque si no lo único que vamos a hacer es contaminar todo ese ambiente. La compresión torácica como medida técnica kinésica propiamente dicha. Desfibrilación, cardioversión, colocación de marcapasos transcutáneos, procedimientos de enfermería o de terapia intensiva, como la colocación de vías venosas centrales, arteriales, ¿sí? Porque no también la administración de diferentes tipos de fármacos, de contenidos de elementos que van a estar trabajando para estabilizar al paciente. Y dentro de lo que es la transmisión vírica de alto riesgo, pues hablamos de la aspiración de secreciones respiratorias. Por protocolo, el paciente que ingresa a unidad de cuidados intensivos debe de contar con un sistema cerrado de aspiración para evitar contaminación. Sí, así también tenemos que tener muchísimo cuidado cuando hacemos la toma de muestras. El kinesiólogo puede realizar la toma de muestras de secreciones para saber si efectivamente, o sea, esa secreción se lleva a estudio y ahí tenemos resultados un poco más reales. Vemos y podemos tomar esa muestra sin ningún problema. El tema de la oxigenoterapia de alto flujo, tener cuidado porque la de alto flujo es la que provoca mayor aerosolización de todo el sistema. La diferencia entre sistemas de alto y bajo flujo es que la de alto flujo entrega la totalidad del oxígeno requerido por el paciente y las de bajo flujo el paciente obtiene el oxígeno de una parte y lo compensa, lo completa con otro elemento adjunto al uso o a la administración del oxígeno. Es interesante también mencionar que potenciales retrasos en procedimientos como la traqueotomía, la broncoscopía, pueden ser un factor bastante importante a considerar al momento de mencionar un riesgo para transmisión vírica. Muchos artículos tienen ciertas discusiones en función a la presentación del cuadro clínico. A nosotros como fisioterapeutas, más que cuadro clínico, nos importa el cuadro funcional. La guía APTA, que es de la Asociación Americana de Terapia Física, nos habla bastante del patrón E y F de la APTA para establecer el criterio funcional de un síndrome de distrés, ¿sí? Obviamente es un síndrome de distrés y cómo condiciona ese síndrome de distrés al paciente. Ese es el análisis que nosotros hacemos para establecer inicialmente nuestro diagnóstico kinésico fisioterapéutico, que bajo ningún sentido es igual o intenta reemplazar algún tipo de diagnóstico como el diagnóstico médico nutricional. ¿Okay? El diagnóstico kinésico busca sus propias formas de abordar a un individuo. Acá hay yo le digo siempre una controversia, porque aparentemente antes del ingreso a la unidad de terapia no había mucha diferencia entre pacientes con intubación orotraqueal o los que no necesitaban intubación. En este sentido era casi difícil, por no decir imposible, realizar una predicción en cuanto a las posibles necesidades de pacientes en función a justamente los procesos de intubación. Recuerden que una intubación retardada pues, puede ser un motivo de inclusive una intubación fallida. ¿Sí? Asimismo, pues que quede claro el concepto de que yo no voy a poder decir, sí, el paciente X va a necesitar una intubación dentro de tanto tiempo, porque como bien lo dice la literatura, es muy difícil predecir y prepararse, anticiparse a posibles situaciones nuevas. Dentro de las técnicas de fisioterapia respiratoria, en esta fase no hay mucha evidencia que nos dé el favor de aplicarlo en forma general o preventiva. Y lo que está en alta recomendación hoy en día es realizar el trabajo si es necesario,
Sí, por ejemplo, si yo voy a equiparme, a prepararme para hacer solamente una aspiración de secreciones en un paciente COVID, mm, la, la utilidad de esa preparación es casi nula, ¿verdad? Esto va más también para resguardar recursos. Dentro de lo que hablamos, en los estudios mencionaban a un 33 o 34% que podían generar secreciones, pero otros estudios mencionan entre un 23 a 28%. Esto puede verse a varios factores. Uno de los factores puede ser el motivo de ingreso real del paciente. Me refiero, no es lo mismo hablar a un paciente COVID sano de un paciente COVID y encima con EPOC, ¿verdad? Entonces, siempre hay que considerar esos elementos. Cuando encontramos un patrón hipersecretor, pues tenemos que abordar ese patrón hipersecretor con mucho cuidado. ¿Sí? Podemos ver justamente el uso y el empleo de la aspiración mecánica en circuitos cerrados o compresiones manuales y dispositivos oscilantes de flujo para el abordaje apropiado en fisioterapia. Una de las asociaciones que más investigación estuvo realizando en este ciclo de pandemias es la de cuidado respiratorio de Reino Unido, en que básicamente hay dos criterios que tenemos que tener en cuenta en un paciente con COVID para realizar intervención desde el punto de vista respiratorio. El primer criterio es que exista retención de secreciones con bastante dificultad para respirar, y el segundo criterio es la ineficacia de la tos o capacidad de drenaje. La ineficacia de la tos suele estar asociada casi en un 90 a un poquito más por ciento de los casos a disfunciones neuromusculares o neurodegenerativas. Por más que nosotros no tengamos hoy en día la certeza de quién es positivo o quién es sospechoso de estar positivo, siempre lo ideal es manejarnos en función a lo que es el cuidado, el aislamiento y los protocolos de protección, ¿verdad? Los protocolos de protección que ya hablábamos recientemente, que eran justamente guantes, cofias, tapabocas, ¿sí? Tapabocas de alto filtrado, ¿verdad? Que van a ayudar justamente a protegernos de una posible infección. Ah, y las antiparras. Ahora, así como hay elementos o criterios que me dicen, sí, aplicar fisioterapia respiratoria, hay más elementos que me dicen, no aplique fisioterapia respiratoria. El primer elemento que suele ser, en este caso, uno de los elementos patognomónicos, o sea, uno de los elementos que más se relaciona es la presencia de tos seca. Si hay tos secas improductivas, pues desde el punto de vista kinésico no vamos a poder hacer muchas cosas. Antes del consenso de Lyon hablábamos de tres grandes familias. Las tres estaban vigentes de lo que era intervención o técnicas respiratorias. La primera era el drenaje, la técnica de drenaje. La segunda técnica era la técnica de ondas de choque, que incluía la famosa percusión o clapping y la vibración. Y el tercer elemento ya es el que tiene mayor sustento desde el punto de vista fisiológico, que es justamente la aceleración de flujo, las modificaciones de flujo para obtener beneficios. El siguiente criterio que también desaconseja la necesidad de intervención de un paciente con sospecha de COVID, pues el establecimiento de una hipoxemia severa que requiere intubación. ¿Por qué? Porque necesitamos la menor cantidad posible de personas dentro de ese proceso de intubación. Podemos estar asistiendo también al proceso de intubación. Hay veces que tenemos entre comillas, suerte de encontrar un paciente con COVID y EPOC. Entonces, si había una patología de base previa desde el punto de vista respiratorio, pues no habría necesidad de aplicar de vuelta a fisioterapia ahí. O, como le dije también recién, por aspirar solamente no justifica mi intervención. Se nota que la evidencia actual no apoya bajo ningún concepto el uso de rutinas de reclutamiento, maniobras de reclutamiento, como si fuera un síndrome de distrés respiratorio agudo. Anteriormente la premisa era ventilar inicialmente a altas presiones y después se iba regulando. Hoy las revisiones bibliográficas nos direccionan a que al revés. Tendríamos que efectivamente tener como premisa, ¿verdad? Hablando del síndrome de distrés, en vez de usar volúmenes altos, usar volúmenes bajos. Y sí trabajar con PIP
alta, ¿sí? La presión positiva al final de la respiración alta, con valores de 15 aproximadamente. Eso se ha visto como una forma interesante de tratamiento y abordaje dentro de la ventilación mecánica. Teniendo también en cuenta lo que es el posicionamiento del paciente, como le dije, el decúbito prono, hay dos corrientes establecidas del decúbito prono. Una de las corrientes es la que dice que aparentemente no hay resultados significativos desde el punto de vista estadístico, pero de que hay resultados hay. Si no son significativos, habrían que hacer más pruebas y más intervenciones para saber. El posicionamiento en decúbito prono permite reclutar unidades alveolares que se encuentran en ese momento ocupando un espacio muerto fisiológico. Entonces, gracias al cambio de posición, hay una reexpansión de esos segmentos alveolares que ayuda a un mejor proceso de intercambio gaseoso. Sí, también hay una relación interesante con el uso de la oxigenoterapia, que está demostrando que mejora la supervivencia de pacientes con cuadros clínicos similares al del síndrome de distrés. El problema de la oxigenoterapia es que en muchos lugares se abusa, se usa en forma indiscriminada por el simple hecho de que hay que oxigenar al paciente. Y recuerden que una hiperoxia está muy asociada a lo que es o a lo que son factores de liberación de radicales libres. Tenemos la posibilidad, ¿verdad?, de encontrarnos con algún tipo de problemática mucho más grave. Entonces, en función a esto, como la oxigenoterapia está demostrada que la toxicidad por oxígeno, por altas concentraciones de oxígeno, puede provocar o puede ser uno de los tantos componentes asociados en la debilidad adquirida en la unidad de cuidados intensivos. Ahora llegó el momento de la felicidad para el paciente, momento de realizar un proceso de estabilización clínica y movilización precoz del paciente. Siempre que hablamos de un paciente con COVID, no tenemos que tener miedo, al contrario, mucho respeto y comprensión por la patología y ver que el paciente con COVID intubado es idéntico a cualquier otro paciente que esté intubado. O sea, hasta ahí todo bien, pero falta algo. Falta que, no sé si ustedes saben, pero se han establecido elementos de que no sugieren bajo ningún concepto el uso de humidificadores activos en personas con COVID. De todas formas, muchos individuos están reemplazando esta alternativa por un humidificador pasivo, con una nariz artificial, como se le dice. Como no estoy teniendo una humidificación desde el punto de vista activa, el parénquima pulmonar se puede resentir un poco más, inclusive, y podemos tener un daño asociado a la ventilación mecánica, con un premio o un bonus track de retención de secreciones. Es interesante también saber que como fisioterapeutas tenemos que enfocarnos en la funcionalidad del paciente. Generalmente la indicación de intervención son de fisioterapia motora y respiratoria. No está de más hacer una evaluación neurológica, por como les dije al principio del video, de que hay muchos pacientes con secuelas neurológicas post-COVID. Entonces es como una alerta que tenemos que tener presentes. Una evaluación rápida desde el punto de vista neurológico nos puede dar un buen aporte. Asimismo, gracias a esa primera valoración, el fisioterapeuta va a poder determinar cuáles son las limitaciones funcionales del paciente y cómo evitar también las complicaciones asociadas al encamamiento, al postramiento. La premisa de movilizar al paciente viene ya estudiada hace años, ¿verdad? La movilización temprana. Hay artículos que están a favor de la movilización temprana, que reducen significativamente la estadía en terapia, que hay mejor sobrevida posterior a la realización de la estimulación temprana, así como hay artículos específicamente de Brasil que nos dicen que aparentemente movilización precoz o estímulo temprano en terapia no surgen grandes diferencias en ese sentido. Pero siempre depende de cómo se ha evaluado e interpretada a esa persona. Es interesante también mencionar y tener en cuenta cuáles son los elementos que se presentan en un paciente que estuvo mucho tiempo en la unidad de cuidados intensivos. Uno de los premios mayores que podemos obtener por movilización, por activación del paciente,
es justamente una miopatía o una polineuropatía del paciente crítico. La única forma que yo tengo de contrarrestar eso es a través de movilizaciones precoces antes de que se instauren esas condiciones. Se puede ver de que el paciente con COVID a los 4 días o un poquito más de un tratamiento hasta este entonces antibiótico y retroviral, según el artículo, vamos a ver justamente los elementos asociados a su recuperación funcional. Podemos hacer una valoración hemodinámica, una valoración gasométrica y, ¿por qué no? Como le dije, valorar la conciencia del paciente, valoración neurológica. El winning de destete, muchas personas confunden lo que es winning y extubación o destete y extubación. Siempre lo explico de que el destete es el camino y la extubación es el destino. Entonces, en pacientes con COVID cambia un poco porque las interfaces de ventilación mecánica no invasiva son diferentes a de la conexión orotraqueal, de la orotraqueal. En este sentido, de igual manera, teniendo todos los recaudos necesarios, pues el fisioterapeuta puede dar un aporte significativo en la fase de destete del paciente. Asimismo, reclutar y activar musculaturas desde el punto de vista inspiratorio o dependiendo del fenómeno de base, pues va a ayudar a una mejor recuperación del paciente. La movilización activa, el movimiento, si uno no lo produce, no es movimiento como tal. ¿Sí? El estimular que el paciente logra hacer por lo menos un pequeño movimiento en terapia por su cuenta, pues ya es un refuerzo positivo para ese paciente y que probablemente pueda mejorarlo más adelante. Antes de iniciar cualquier tipo de movilización activa, hay que observar al paciente, observar a su entorno. ¿Sí? Recuerden el perfil psicosocial. Capaz que biológicamente, fisiológicamente el paciente no tiene nada, pero el paciente está con muchas cargas desde el punto de vista psicosociales y tiene más dolor que otros días. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues no está de más, ¿verdad?, valorar elementos suscitados a lo que es o lo que son las intervenciones propuestas por el modelo biopsicosocial. Tenemos que saber también de que cualquier tipo de actividad que nosotros realicemos con el paciente, pues podemos optar, si estamos realizando una actividad que no necesitamos tener contacto con el paciente, que son orientaciones, pues las podemos dar por video, ¿verdad?, con asistencia. Explotar esa posibilidad de telerehabilitación que está haciendo el auge, el boom en este momento. Siempre que exista algún tipo de inconveniente en el proceso de rehabilitación, es importante tener en cuenta cuáles fueron las técnicas empleadas en el proceso y también saber que no existen solamente estas técnicas. Ahora tenemos que hablar de la fase quizá más linda, ¿verdad? El fin del camino se acerca, pero aún no hay que cantar victoria. El COVID ya hizo ciertos estragos a nivel sistémico y podemos encontrar justamente una importante limitación desde el punto de vista de la condición física de una persona, debilidad muscular asociada en esa persona, falta de disociación de cadenas a la persona. Todos fuimos asustados, todos vemos lo que está ocurriendo en el nivel mundial, pues es imposible que nosotros tengamos un paciente que sepa que tiene COVID y esté muy tranquilo. ¿Cuál va a ser la diferencia entre un síndrome de distrés y un MERS, por ejemplo, ¿verdad?, el síndrome respiratorio de Oriente Medio? Bueno, inicialmente el paciente con COVID son capaces de experimentar de mejor forma lo que es la disnea, el ejercicio físico o la hipotrofia muscular. Ahora, no todos los luchadores piensan exactamente igual, ya que depende mucho de los elementos que se puedan suscitar. No todos los pacientes pueden tener eso. Entonces hablamos de una disnea secundaria al ejercicio, una hipotrofia muscular bastante similares en los pacientes, pero no todas las manifestaciones van a ser iguales. Generalmente en el día 14, ¿verdad?, que es donde se completan los 14 días cruciales, que es el momento del alta en sí, los pacientes con COVID van a tener un desacondicionamiento físico. Dentro de las principales intervenciones en la fase ya de recuperación y alta, podemos hablar de la educación al paciente, lo que es el ejercicio aeróbico, trabajo de ejercicios de fuerza y entrenamiento, ¿por qué no?,
y las técnicas de drenaje de secreciones y las técnicas ventilatorias en función a las necesidades del paciente. Dentro de esto podemos hablar del entrenamiento aeróbico como un elemento, una pauta según las últimas evidencias, pues de que podemos realizar actividad física es necesario no solamente después de haber tenido COVID, sino antes de tenerlo, con la protección adecuada y teniendo ritmos adecuados de entrenamiento. Siempre podemos trabajar en una intensidad baja y una duración baja, y esto hacerlo un aumento progresivo. Podemos iniciar entre unos 20 a 30 minutos, 3 a 5 veces por semana, pero siempre depende de cómo este paciente se encuentre desde el punto de vista funcional. La fuerza, recordar que el trabajo de fuerza se hace con altas cargas, cortas repeticiones, y se puede hacer entre 2 a 3 sesiones por semana. Lo ideal es aumentar la carga entre un 5 a 10% por semana. Es interesante de que las técnicas aplicadas en función del fisioterapeuta respiratorio para el drenaje de secreciones o manipulaciones ventilatorias van a tener como principal objetivo la reeducación del patrón respiratorio. Asimismo, se va a poder lograr la mejora de la ventilación, una mejora en la movilidad del tórax, y esto va a favorecer de igual manera el drenaje de las secreciones. Esto se puede complicar aún más cuando hablamos de un paciente con una patología respiratoria crónica previa. Mucho hoy en día no podemos saber en función a... Mucho no podemos saber en función a cuáles son las secuelas, porque estamos estudiando aún a este virus y estamos viendo cuáles son las manifestaciones. Algunos hablan de un proceso de fibrosis residual, entonces van a necesitar intervenciones de fisioterapia. Lo que está totalmente contraindicado desde el punto de vista de técnicas respiratorias kinésicas en pacientes con COVID son las que ya están de por sí con muy bajo nivel de evidencia: el clapping, la propia percusión y las vibraciones manuales. Años atrás salieron al mercado percutores instrumentales y vibradores instrumentales. Los percutores instrumentales al inicio eran el boom de manejo de pacientes con fibrosis, hoy en día ya no. Y también se pudo detectar con bastante facilidad que los elementos empleados para lo que, o sea, los elementos o instrumentos respiratorios, vibratorios e instrumentales en sí, los vibratorios instrumentales en sí, que tengan la capacidad de llevar a 60 Hz o más de frecuencia, son los que van a provocar un real efecto fisiológico. Todo individuo que tenga COVID va a ser un mundo aparte y por ende necesita una valoración bien específica. Muchos hablan de mencionar el índice de ROX como posible éxito falla del paciente, que relaciona la saturación con la fracción inspirada de oxígeno. ¿Sí? Esto en función a lo que es la frecuencia de vuelta del paciente. Entonces, con este parámetro del ROX o el índice de ROX se pueden tener varios elementos. Aplicar escalas funcionales también puede ser beneficioso. Hay algunas escalas que se podrían modificar y validar, que es un desafío actual para el correcto abordaje desde el punto de vista funcional de lo que es el COVID. Entonces, para finalizar el proceso, podemos mencionar que efectivamente el COVID es una patología que está en auge, ¿sí? Que necesita de tener revisiones e intervenciones específicas coherentes, ajustadas a las necesidades de cada paciente. Por ello, yo les dejo una serie de bibliografías en este archivo que voy a estar enviando con la gente de la SOCEM. Son archivos bastante actualizados que hablan justamente de la intervención de todo el proceso evolutivo de lo que se conoce hasta ahora de COVID. Hay cosas que aún no vamos a conocer, pero la fisioterapia va a tener un papel fundamental en la recuperación funcional respiratoria de estos pacientes. Es muy importante hablar del trabajo multidisciplinario, el que cada quien dé su lugar y su granito de arena para en función a una mejor recuperación del paciente y así poder llegar al mejor puerto posible
por la salud de nuestros estimados pacientes. Bueno, entonces con eso los quería dejar, no sin antes volver a agradecer a la organización por la invitación. También recalcar el uso de buscadores científicos basados en la evidencia, el desmitificar cuáles son los alcances de un fisioterapeuta respiratorio. Un fisioterapeuta respiratorio está capacitado para el manejo de ventilación mecánica invasiva, no invasiva. Está capacitado para iniciar los procesos de destete de los pacientes, para controlar y para manejar, ¿por qué no?, las secreciones de los pacientes, emplear elementos o instrumentos que puedan ser de utilidad para la función respiratoria y para evitar descondicionamiento físico en los pacientes. Entonces hay una batuta enorme de funciones que tiene el fisioterapeuta respiratorio, y la intención de la presentación de hoy era presentarle esto a ustedes y que el día de mañana siempre piensen en un fisioterapeuta del área respiratoria para poder complementar la intervención de los pacientes dentro de la unidad de cuidados intensivos. En el caso particular de Paraguay, existe una cantidad de kinesiólogos muy por debajo de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que indica que se debe establecer de un fisioterapeuta cada 1.000 habitantes sanos. En Paraguay estamos aproximadamente más de 7 millones de habitantes, y eso requeriría de unos 7.000 kinesiólogos en el servicio, mínimamente en el servicio de salud pública, de los cuales existen hoy en día 180 nada más. Entonces es un problema en que la necesidad está, pero no se conoce cuáles son nuestras funciones. Al no conocer cuáles son nuestras funciones, pues empiezan las confusiones en función a cuál es realmente nuestro papel, nuestra labor y qué es lo que podemos hacer en pos del paciente. Por mi parte es todo. Espero que les haya sido de utilidad la presentación. Cuídense mucho, protéjanse si van a salir de sus casas, lavado constante de manos, y quedo siempre a disposición para cualquier duda, consulta o sugerencia. Voy a pasarle a la gente de la organización mis datos, mis correos electrónicos, para poder enviarles tablas funcionales, artículos científicos, ¿por qué no?, sobre esto y otros temas más que tengan relación con lo que es la fisioterapia respiratoria. Ha sido un placer enorme. Nos estaremos viendo oportunamente. Cordiales saludos a todos. Muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, licenciado, por la excelente disertación del día de hoy. También queremos agradecer a cada uno de ustedes por estar compartiendo con nosotros esta tarde. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, nos dejen el like y les recordamos que cada semana estaremos compartiendo contenido nuevo. Así que no se olviden de suscribirse al canal y activar las notificaciones con la campanita para mantenerse al tanto. Síganos además en nuestras redes sociales de SOSEN Uninorte, en donde encontrarán el mejor contenido referente a medicina. Queremos agradecer una vez más al licenciado Martín Inmediato por la predisposición y colaboración para esta videoconferencia. Y una vez más, gracias a cada uno de ustedes por estar presente. Nos despedimos de ustedes hasta una siguiente edición por este canal de YouTube de SOSEN Uninorte.